Ahora en invierno, con estas lluvias, con estos fríos y temporales, parece que el viñedo está parado, pero en los vinos no. Vamos a ver cómo van a ser la vendimia de 2022, cómo se va a transformar en vinos que están ahora ya en plena elaboración, algunos seguramente ya terminados. Y para hablar de este tema hemos traído a nuestro programa a una persona que conoce muy bien todas las denominaciones de origen de la provincia de... Bueno, yo creo que las conoce todas, de Galicia, sí, pero con experiencia acreditada, porque elabora vinos en las 4 denominaciones del interior. Bueno, aparte de... pues las conoce por experiencia y queremos que nos hable un poco de cómo es. Es Pablo Vidal. Fuiste director técnico de la denominación de origen Ribeiro hace ya tiempo. Hace unos años. Allí. Sí. Cuando comenzamos el programa, tú nos diste las primeras clases de cómo diferenciar vinos en el programa. Estoy hablando de hace 15 años, o sea que ya eres una... 15 o más, ¿no? Sí, es que el tiempo... eres una persona conocida de nuestros espectadores. Tu empresa se llama, bueno, tus vinos con personalidad. Vinos con personalidad, sí. Se basa principalmente en desarrollar pues, vinos de guarda en las distintas zonas geográficas de producción tradicional vitícola e intentar sacar, bueno, vinos de guarda y vinos con un carácter un poquito especial, producciones muy limitadas, de 2.000, 3.000, 4.000 botellas a lo sumo, y intentar, conociendo bien el entorno agroclimático, los suelos, todas las circunstancias que rodean, hacer un proyecto interesante y que sitúe los vinos de Galicia en el top mundial de nuestras posibilidades. Sí. Claro, estamos hablando además, porque existe esa creencia, yo creo que muy equivocada, y tú lo demuestras, de que los vinos gallegos son vinos para beber en el año. Los blancos, bueno, los tintos ya no tanto. A lo mejor, sí, existe una mala interpretación a ese respecto, pero realmente las posibilidades son muy grandes y de hecho, es decir, propiciado sobre todo por las variedades autóctonas y precisamente por nuestro clima. No es algo que yo me esté inventando realmente. Si tú analizas la historia de las elaboraciones en los siglos XVIII y XVII, veías que los vinos normalmente estaban más de un año en bodega antes de salir al mercado, ¿no? Para que estuviesen pues, perfectamente redondos y empiecen a coger esa complejidad que le aporta el tiempo y la maduración pues, en algunas maderas o en sus lías, etcétera, ¿no? Los tintos un poco más. Y es algo que se ha ido perdiendo por diversas razones, ¿no? Se perdió inicialmente por la pérdida de las variedades autóctonas a partir de finales del 19 hasta la recuperación en la que estamos aún ahora, aún no al 100% en muchas denominaciones de origen. Y por otro lado, porque también es cierto que económicamente, es decir, es más fácil económicamente para una empresa comercializar cuanto antes su producto porque no tienes un inmovilizado importante. Claro. Cuestión de liquidez, sí. Y nunca mejor dicho en este caso, porque cuanto antes ventiles... Y por otro lado, las bodegas no están preparadas para almacenar grandes cantidades de botella en un proceso de guarda y eso también es una parte fundamental en este proceso, ¿vale? Que el que tengamos luego a lo mejor 6 o 7 meses u 8, depende un poco, el vino en su botella antes de salir al mercado para que llegue en unas condiciones óptimas. Sí, la botella hace muchísimo y a veces que no tenemos en cuenta, ¿no? Se habla muchas veces pues, del tiempo en barrica, de tal, pero no hablamos de la botella y la botella es un factor fundamental, es un proceso bueno, en el que químicamente se dan unas circunstancias distintas, absolutamente distintas a las que sucederían en una barrica y se producen determinadas reacciones que generan muchas cualidades en el vino. Porque parecía, antes se hablaba, bueno, digamos que
un discurso que se extendía de que el cristal no alteraba para nada. El cristal no, pero las circunstancias de oxidorreducción, es una crianza sin oxígeno, sí que va a ir afectándole al contenido del vino y se van a producir determinados cambios muy importantes. Muy importantes, sí. Pablo, 2022, lo hablábamos antes de que comenzáramos la entrevista, fue un año atípico, ¿no?, en cuanto a la cosecha. Sí. ¿Eso fue común en todas las DOs? Sí, porque las altas temperaturas, no tanto las altas temperaturas puntuales y diurnas, que sí que es cierto que hubo más de lo habitual, sino también las altas temperaturas que se dieron por la noche. Normalmente en Galicia lo que tenemos pueden subir mucho la temperatura durante el día, pero tiende a haber un contraste muy significativo durante la noche, que además de favorecer la producción de determinados aromas y ayuda a mantener el frescor de los vinos, la acidez, porque no se consume esta por la noche, porque la planta disminuye su actividad biológica debido a que hay una temperatura más baja, ¿no? Tuvimos muchas noches por encima de 20 grados y de 19 y de 18, noches casi tropicales y en algunos casos tropicales, más abundantes de lo que suele ser habitual, y esto pues ha generado una uva un poquito diferente a lo normal en Galicia y en todas las denominaciones de origen, porque eso se produjo en todas las denominaciones de origen. Sí que es cierto que algunas he visto que después la uva de alguna manera ha conservado un poquito más el frescor, y en otras pues se ha visto un poquito más alterada, ¿no? Un poco con acideces un poquito... ¿Tú crees que esto va a ser la tónica? No. ¿Que nos tenemos que empezar a preparar para ese cambio climático que ya se está notando? Nos tenemos que empezar a preparar, pero no creo que, creo que esto ha sido algo puntual, excepcional, pero sí que puede ser más habitual de lo que venía siendo con normalidad, y muy probablemente pues vengan más años de ese tipo, que también nos ha influido mucho la sequía que se ha producido a lo largo de toda la época estival, ¿no? Y casi de todo el año, que también ha propiciado unas diferencias significativas en las características de la uva. Incluso una dificultad en algunos casos para llegar a la maduración. En función de la integral térmica, de la cantidad de temperatura útil que hemos registrado a lo largo del año 2022, las vendimias deberían de haber sido mucho más tempranas. Pero como los suelos estaban tan secos, pues la planta tampoco era capaz de funcionar al 100% debido a estas circunstancias. No maduraba entonces. Y al final tampoco conseguimos una maduración adelantada. Me llamó la atención hace un par de semanas, mirando guías de vinos de los años 90, de las primeras que salían al mercado, y veías el grado del vino, por ejemplo, en el Ribeiro, en Valdeorras, 12, 12 y medio, los más altos, ¿no? Sí. Bueno, había ya de 11, 11 y pico. Sí. Y ahora estamos hablando ya de 12 y medio los más bajos y 13 y medio incluso, a veces más. Sí, son dos factores. Aquí influye la facilidad para madurar. Sí que es cierto que de aquí a 20 años, pues sí, yo me acuerdo hace 20 años, había muchos años en los cuales teníamos que esperar y jugar mucho al riesgo con que si empezaba a llover o no, porque al final la limitación en Galicia no está tanto en la integral térmica, está realmente en que en octubre llega un momento en que se pone a llover y ya no para, o puede que no pare, y entonces estás vendimio, no vendimio, no vendimio, al final tienes que vendimiar mojado, lo que sea, nos va a generar diluciones, como pasó en el 2021. Pero la integral térmica normalmente nos llegaría si tuviéramos la estabilidad meteorológica en cuanto a lluvias meteorológica que tiene, por ejemplo, en Ribera o en Rioja, en zonas del interior que por el efecto Floen pues van perdiendo la entrada de las borrascas, van perdiendo su capacidad su cantidad de agua, la van dejando todo aquí, y cuando llega allí pues ya prácticamente no va a llover, ¿no? Esa es la limitación que tenemos. Pero sí que es cierto que ahora ese medio grado que han subido las temperaturas a nivel medio, pues nos genera una integral térmica superior que nos permite con bastante facilidad, si tenemos una viticultura buscando calidad, obtener buenas maduraciones. Incluso en algunas ocasiones el problema es que a lo mejor que nos venga alguna viña ya en agosto o cosas así, que no es lo óptimo para conseguir la mejor calidad, ¿no? Bueno, tenemos aquí 5 vinos de 4 denominaciones.
Empezaste por el Maldito. Por Maldito, sí. Valdeorras. Valdeorras. A mí Valdeorras siempre me gustó mucho los suelos que tenía con ese carácter, sobre todo las zonas de la Rúa y del Barco, donde predominan la arcilla y la pizarra, y donde se comporta muy bien la uva tinta, en estos suelos un poco más espesos y con este carácter más mineral que nos puede aportar la pizarra, conseguimos mejores maduraciones fenólicas. Y entonces pues mi decisión fue ir a Valdeorras y desarrollar un vino tinto pues ya con un corte con bastante estructura, con alta maduración, con color y con cierta crianza que nos permite hacer un vino que esté al nivel de cualquier otro vino de la península o del mundo. ¿Por qué va a ser? Y el último que entró fue Big Bang, un tinto de Ribeiro, segundo que elaboras en el Ribeiro, después de Renacido, ¿no? Renacido. Que este también destaca porque aquí entran las variedades históricas, ¿no? Sí, las variedades primigenias de Galicia. Sí. Estamos hablando de Brancellao, de Sousón, de Caíño, de Ferrón, que realmente son variedades que no tienen ni sinonimias ni ningún tipo de similitud a grandes rasgos con otras variedades, ¿no? Porque siempre se está pensando, no, esta es esta otra variedad. Sí. No, estas son variedades, primas de la... Estas son variedades que han nacido aquí en Galicia en base a la selección, hibridaciones y selección de los viticultores. Evidentemente no ha habido modificaciones genéticas, digamos mutaciones genéticas, pero sí que ha habido una selección, hibridaciones y selección del viticultor que ha generado, que ha ido escogiendo después las variedades que mejor le funcionaban a él en su terreno, en su entorno agroclimático, con lo cual se comportan extraordinariamente bien en nuestro entorno y además nos propician de una diferenciación en cuanto a la utilización de estas variedades que aparte son, bueno, pues son muy agradecidas. Estas variedades, si tenemos un buen cultivo en el viñedo, y luego permiten hacer grandes. Son 5, 3 tintos, el otro es de la Ribeira Sacra, 2 blancos. El Renacido, que es un Ribeiro sí, también. Es un Ribeiro también de guarda, que está basado principalmente en Treixadura, con un poco de godello, albariño, hilado, que tiene su proceso de crianza en madera parcial y otra parte, la parte, digamos, la uva más fresca, la que prefiero guardar el frescor, ese punto aromático fresco, se cría en sus lías y el resto pasa por madera, buscando ese compás final en el que las dos se unen y generan, pues es un vino maduro, redondo, pero al mismo tiempo con frescor y con profundidad. Riquísimo, un vino que mantiene todo el carácter de origen del Ribeiro. Y luego Luxuria, que es el único monovarietal, ¿no? Bueno, es al 85%. Bueno. Lleva un poco de Loureira y también no, pero por orden sería Dona Branca y Loureira. Dona Branca, que además es una uva muy propia de la zona. Es propia de Monterrey, ¿no? Y aquí lo que se busca, la Dona Branca y la Loureira tienen una criomaceración, se congela un poco la piel para buscar la obtención de aromática, una obtención aromática especial. Estas dos variedades son bastante aromáticas y al congelar un poquito la piel nos va a extraer en mayor medida estos componentes aromáticos que, digamos, es la base aromática y luego tenemos como base de estructura de godello, de boca, tenemos el godello, ¿no? En la boca tenemos el godello. También se utilizan diversas maderas, madera de acacia y maderas de distintos tipos de roble, con el objeto de que sea un vino en el que la aromática sea quizás la protagonista. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí con tus 5 hijos. Gracias. 5 hijos de las denominaciones del interior. Sé que estás proyectando también entrar en Rías Baixas con otro... Sí, es mi idea. De momento el proyecto está en stand-by. Vamos a ver cómo evoluciona mi tiempo, porque también hay que tener tiempo para poder atender todas las elaboraciones. Son muchos días en la carretera. Sí. Y bueno, y también la economía y estas cosas que luego al final nos influyen para hacer inversiones en cada uno de los proyectos. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte, no digo ya en la elaboración, porque son vinos redondos, sino en que tengan éxito en el mercado. Muchas gracias.